Hay que saber que las primeras relaciones diplomáticas, pues se puede decir casi, que la invención de la diplomacia es de la Santa Sede. Y quiero desde el inicio hacer una referencia particular a la distinción fundamental que existe entre el Estado de la Ciudad del Vaticano, que es un Estado relativamente reciente porque es del 1929, después de los pactos de Letrán, y la Santa Sede. La Santa Sede es el organismo superior, expresión de la Iglesia Católica. El Estado de la Ciudad del Vaticano es el elemento territorial, muy pequeño, porque es el Estado más pequeño del mundo, 44 hectáreas, que da el soporte, pero que no es fundamental. Estamos acostumbrados a identificar a un Estado por su población, por su territorio, pero hay que saber que por al menos 59 años, entre 1870 y 1929, no había Estado, no había nada. En 1870, lo que se llaman los estados de la Iglesia, que tenía como soberano al Papa, al soberano pontífice, que era soberano temporal y al mismo tiempo soberano espiritual, desaparecieron después de la invasión por las tropas piemontesas de Roma, de lo que quedaba del Estado pontificio, que ya se había reducido a partir de 1861. Eso es importante, porque ahora lo hemos visto más recientemente con el reconocimiento de Palestina, que no tenía antes territorio. Pero no es la primera vez en la historia que había un ente internacional reconocido con relaciones diplomáticas, aún más. Entre 1870 y 1929, cuando fueron los acuerdos con el Estado italiano, que regularizan la situación de la Santa Sede, la Iglesia, la Santa Sede, abrió relaciones diplomáticas con varios estados. No eran tantos como ahora, que ahora son 180, pero eran bastante. Un poco de historia. Desde el año 751 existieron los estados pontificios. Fueron creados a la caída del Imperio de Occidente para garantizar a la Iglesia, eso a la iniciativa también de soberanos temporales, garantizar una independencia. Que sabemos que en toda la historia, por ejemplo, de la Iglesia en Oriente, en Constantinopla, había siempre intervenciones del Estado, hasta queriendo nombrar a los obispos directamente e interviniendo hasta en materia doctrinal. Ellos se encontraban, estos estados pontificios, entre los principales estados de Italia. Y, como lo decía antes, hasta el 1861. Para darles una idea, se encontraban en la franja central, que son las provincias de Lacio, la de Roma, las Marcas, Umbria, Emilia-Romagna, es decir, hasta Bolonia. Después, como lo dije antes, entre 1861 al 70, reducido solo al Lacio, un pequeño territorio alrededor de Roma, y después, a partir de 1870, cuando las tropas piemontesas entraron en Roma, el Papa se refugió en el Vaticano y se consideró prisionero, sin salir. Ningún Papa salió del Vaticano entre el 1870 y el 1929 para protestar contra una anexión y una reducción total. El Estado italiano propuso enseguida de dar dinero, de dar compensaciones, pero no quería tratar de la Iglesia como un ente independiente. Era importante para garantizar la libertad espiritual que tuviésemos un acuerdo, y se llegó en esto en 1929. ¿Por qué era necesario? Lo decía antes, no impedía que la Iglesia tuviese relaciones diplomáticas. Es muy importante subrayar el hecho de que las relaciones diplomáticas no son nunca con el Estado de la Ciudad del Vaticano, sino con la Santa Sede. No hay relaciones Vaticano y un Estado determinado. Hay relaciones Santa Sede
como órgano supremo de la Iglesia Católica y un Estado determinado o una organización internacional. Eso es el punto fundamental. A pesar de que especialmente en el mundo anglosajón, como no conocen bien, como el mundo latino, lo que es la Iglesia Católica, suelen decir entre paréntesis Vatican Embassy. Pero es una apelación común, y la gente dice el Vaticano, pero no es la realidad internacional. Este Estado de la Ciudad del Vaticano fue creado como consecuencia de los acuerdos de Letrán que se firmaron en el 29, el 11 de febrero, entre la Santa Sede y el Estado italiano. Arreglaron los problemas que habían surgido después de la invasión de los estados pontificios por el Piemonte, cuando se unificó Italia. Hubo compensaciones financieras. Imagínense que eso fue el tiempo de Papa Pío XI. Estaba en la negociación, muy activo también el futuro Pío XII, que era secretario de Estado, es decir, primer ministro del Papa. Y Mussolini, que era el presidente del Consejo, que por motivos también políticos quería arreglar la cuestión con la Iglesia, propuso mucho más de lo que el Papa finalmente quiso obtener. Propuso Mussolini de dar una franja de terreno hasta el mar, para que tuviéramos nosotros como Santa Sede acceso directo al mar. Propuso un espacio enorme que era una zona que se llama la Vía Doria Pamfilia en Roma, que eran hectáreas y hectáreas, como 10 o 20 veces más del estado actual del Vaticano. Dijimos que no, que eso no servía para lo por el cual estábamos luchando, tener una soberanía, de hecho, que permitiera decir que no dependíamos del Estado italiano. Y a tal propósito, es importante saber que la Santa Sede nunca acepta que un embajador ante Italia sea al mismo tiempo embajador ante la Santa Sede, para no crear confusión. Así que podemos tener embajadores ante la Santa Sede, o que son no residentes, pero si son residentes a Roma, son embajadores ante la Soberana Orden de Malta, ante la FAO, ante otras organizaciones internacionales, pero nunca ante Italia. Y hace unos, diría, 8 años hubo una polémica con Gran Bretaña, que por motivos económicos quiso fusionar los lugares de las dos embajadas. Y dijimos, señores, no es aceptable porque hay una confusión. Se resolvió el problema con 2 puertas, una por una calle, la otra por la otra. Pero era simbólico y no podíamos aceptar que así se volviera a una reducción de facto de la Santa Sede como una parte de Italia, que no lo es. Eso es una pequeña paréntesis técnica, pero es muy importante para comprender. Me van a decir, sí, hay a veces una membresía de la Santa Sede, pero no, una membresía del Estado de la Ciudad del Vaticano. ¿Para qué cosa? Para cosas que son típicamente, que no dependen para nada de la naturaleza espiritual de la Iglesia, que son cosas prácticas. Ejemplo, la Unión Postal Universal. La Santa Sede, como Estado soberano, tiene emisión de sellos. Estos sellos que se ven también, que ayudan para las entradas, hace que la Santa Sede no iba como órgano supremo de la Iglesia Católica a ser miembro de la Unión Postal Universal. Entonces eso es uno de los casos en los cuales es miembro el Estado de la Ciudad del Vaticano. Para la Organización Internacional del Trabajo también somos observadores, pero no en cuanto Santa Sede, sino en cuanto Estado de la Ciudad del Vaticano. Pero esos son aspectos muy específicos. Pero hay que recordarnos siempre que es atípico. El Estado de la Ciudad del Vaticano es funcional en función de la Santa Sede. Son solo unos aspectos funcionales. No tenemos una nacionalidad. Tenemos solo una ciudadanía. Es importante porque nuestra ciudadanía, que en unos casos es temporal, para otros es de por vida, depende de la función de uno. No está ligado a la tierra ni a la sangre. No es ius sanguinis, no es ius soli. Es únicamente la función. ¿Quién tiene ciudadanía vaticana hasta la muerte? 2 categorías. Los cardenales, que son los consejeros especiales del Papa,
que hasta su muerte, son los también que eligen al Papa cuando muere uno, hasta su muerte son ciudadanos vaticanos. Y la otra categoría son los nuncios apostólicos. Hay otras categorías, como el personal diplomático, que sí es ciudadano durante munere, durante el ejercicio de sus funciones. Mi colaborador, por ejemplo, es ciudadano vaticano, pero hasta que se anunció, no será nunca ciudadano hasta el final. Nosotros no tenemos problemas de doble nacionalidad. Primero porque no somos una nacionalidad, sino una ciudadanía funcional. Hay países que no admiten esto. Por ejemplo, Estados Unidos no acepta que un ciudadano estadounidense llegue con un pasaporte vaticano. Les digo, hace muy poco tengo de nuevo un pasaporte francés, pero siempre antes, que soy francés de origen, llegaba a mi país con mi pasaporte y llego a mi país con mi pasaporte vaticano. El pasaporte vaticano diplomático, tenemos 3 tipos de pasaporte. El pasaporte diplomático, que está reservado a los cardenales. Hay unos cardenales que no lo piden porque son de un país donde automáticamente el Estado, por considerar que son una gran autoridad internacional, universal, les da gratis el pasaporte diplomático. Así que hay unos cuantos cardenales que no piden el pasaporte vaticano, pero tienen derecho. Están los nuncios apostólicos, el personal diplomático de la Santa Sede, los jefes de dicasterios, que son como los ministerios del Papa en Roma, y unas cuantas personas, los números 2 también de estos dicasterios, de estos ministerios. Luego hay pasaportes de servicio, que son de una cierta duración, pero menor de los pasaportes diplomáticos, que permiten que unos que están para una misión determinada vayan en representación semioficial o oficial, pero con las ventajas, unas ventajas vinculadas al estatuto de esta misión oficial, sin ser diplomáticos. Y hay los pasaportes ordinarios. Ahora, ¿quién tiene los pasaportes ordinarios? Los tienen los residentes en el Vaticano, que son algo como 450. ¿De quiénes son? La Guardia Suiza, son 115 personas. Durante munere, siempre. Mientras están en el Vaticano, tienen pasaporte vaticano ordinario. Unos cuantos gendarmes, oficiales de Gendarmería Vaticana. Estos tienen el pasaporte ordinario. Más unas personas que quizás por motivos de que son de países que no están reconocidos, que siempre es un problema de tener la visa para ellos en Italia. Como les decía, nosotros no tenemos visa. La entrada al Estado de la Ciudad del Vaticano es libre. Pero para entrar en el Estado de la Ciudad del Vaticano hace falta pasar por Italia. Tenemos una convención especial que permite también, que está prevista en los pactos de Letrán con el Estado italiano, de dejar el acceso libre a los que necesitan ir por motivos de iglesia a visitar al Santo Padre y a las altas autoridades. Cuando se erigió el sistema de Schengen, tuvimos inmediatamente un acuerdo que hace que Italia, normalmente los países europeos de Schengen, tienen que consultarse antes de dar una visa. Pero cuando se trata de Italia, Italia tiene un privilegio para la gente que va para la Santa Sede de no hacer esta consultación, pero la visa es válida solo para Italia, no es una visa Schengen. Eso es en pequeña precisión, porque es en el sistema europeo actual, especialmente el de Schengen, una excepción. Les decía, las primeras relaciones diplomáticas las inventó la Iglesia. Fueron primero los legados, es decir, legados de Sumo Pontífice eran enviados para arreglar problemas de conflictos entre soberanos católicos. Esto ya existía. Está el pecado, está la división entre los hombres, y eso necesariamente hacía que era un escándalo. Y entonces fueron mandados, enviados especiales del Papa para tratar de arreglar los conflictos, evitar guerras. Eso fue el inicio de la diplomacia moderna.
Y uno va a decir, ¿por qué en muchos países, especialmente los países de América Latina, los países europeos, y solo en 2 países asiáticos, que son las Filipinas y el Líbano, por qué el nuncio apostólico es decano del cuerpo diplomático? Esto también conservado por el Tratado de Viena en 1815 para las convenciones sucesivas de Viena. Esto en homenaje al rol esencial en la historia de la diplomacia de la Santa Sede y el rol que muchas veces el decano tiene en el cuerpo diplomático para presentar las quejas, las preocupaciones o los deseos de la comunidad diplomática. Diría que desde hace cuando no tenemos más Estado como tal, tenemos el Estado de la Ciudad del Vaticano, pero no tenemos una gran población, no tenemos que gestionar problemas sociales, económicos. Nos da una gran libertad, porque no hay riesgo de retorsiones económicas. Muchos países no se atreven a hablar, sobre todo son países más pequeños, porque tienen siempre el temor de que al hablar o les expulsen o les hacen de todo sin escucharles. La Santa Sede, por eso, tiene esta independencia necesaria. No pueden hacer nada desde el punto de vista económico. No pueden decir, vamos a romper los contratos, o les vamos a restringir, o no le vamos a dar la cláusula de la nación más favorecida. Porque nosotros no dependemos de estas cosas. Eso es un aspecto que hace que, por ejemplo, también las instancias internacionales, muchas veces con las presiones de los estados más grandes, vienen a estados más pequeños, con menos fuerza económica, política, a pedirnos, les apoyamos. Pueden decir esto ustedes, porque nosotros lo decimos, nos van a castigar. Lo que hacen es, pues nos apoyan, pero la iniciativa no es de ellos. ¿Y cuántas veces, especialmente mis colegas que están en Nueva York, que están en Ginebra, experimentan esto? Que hay mucho lobbying que se hace en los pasillos y muchas veces nos piden ayuda. Hablen ustedes, digan algo, porque si nosotros tenemos la iniciativa vamos a tener retorsiones, vamos a tener dificultades económicas, sociales, que no queremos, porque no podemos permitirnos. Eso es una pequeña paréntesis, pero me parece importante que lo sepan, porque a veces uno dice, ¿qué representa económicamente la Santa Sede? Nada. Hablan de la banca vaticana, voy a hablar de eso después. Ridículo. Primero, no hay banca vaticana. Segundo, es ridículo como cosa hacer reír las grandes bancas mundiales. No representamos nada, somos ni una gota en el mar. Pero bueno, son todas cosas que se dicen para pensar. Voy ahora a leer un poquito esta parte, porque son preguntas que me hicieron. Decía que el Estado tiene 44 hectáreas, es decir, está contenido la Basílica de San Pedro, la Plaza San Pedro, que no está marcada con una frontera, sino unas piedras de color distintas. Eso fue muy importante durante la Segunda Guerra Mundial, porque había la Guardia Suiza o los gendarmes pontificios por el lado y los soldados alemanes que ocuparon Roma a partir del 43, pero no pasaron la frontera y permitía a mucha gente refugiarse en el Vaticano. Y el otro lado, porque está en una colina, el Vaticano se encuentra a la riba derecha del Tíber. Conocen las 7 colinas de Roma, pero esta es una colina que no es de las 7. Además, la vida de la Roma antigua, de la Roma imperial, todo se desarrollaba en el lado izquierdo. Aparte, el lado de la zona popular, de la zona del puerto, que era más allá del Vaticano. El Vaticano era una zona con una colina y el circo de Nerón, donde hacían espectáculos, y una gran necrópolis que estaba pegada al lado de esta loma, y es precisamente el lugar donde se construyó la basílica, el lugar menos adecuado, porque lo más lógico hubiera sido hacerlo en el circo de Nerón, bien plano. No se hizo. ¿Por qué? Porque precisamente la tumba de San Pedro se encontraba en medio de esta necrópolis pagana y cristiana. Y por eso querían que la basílica estuviese al centro. Para decirles, es como, disculpe, eso no es directamente el tema, pero pienso que les interesa, porque son cosas históricas que completan. Estaba
Así, el Circo de Nerón. Inmediatamente acá en las gradas, subiendo la loma, que aquí empieza la loma, por todo eso es la loma, estaba la necrópolis. Y más o menos a este nivel estaba la tumba de San Pedro. Excavaron toda esta parte ahí dentro para que la basílica quedara exactamente centrada en la tumba. Eso se descubrió en los años 40. Aparte el estado, entonces está limitado arriba por la montaña, la loma, con murallas. Esta es una cosa muy limitada, 44 hectáreas, a los cuales se agregan otros terrenos. Se agregan 153 hectáreas a 25 kilómetros extraterritoriales en Castel Gandolfo, que se encuentra al sur de Roma, que es la residencia de verano del Papa, arriba del lago volcánico de Albano. Hay otros palacios, edificios en Roma que también son extraterritoriales, en particular las otras tres basílicas, Santa María la Mayor, San Juan de Letrán y San Pablo fuera de las murallas, más unos cuantos palacios. Hay varios estatutos. Yo les he traído aquí un libro que tiene dentro un mapa interesante, porque el mapa indica dentro de Roma no sé si se ve, es un poco difícil verlo, pero se ve varios colores. Eso es la Gran Roma, pero eso es el centro de Roma. Y todo lo que es de color es de la iglesia. Era de los estados pontificios. Y según los colores, hay varios tipos de estatutos jurídicos. Unos que son el estado propio de la Ciudad del Vaticano, que es chiquito, que está al centro. Están los lugares extraterritoriales, que son considerados como, pero que son parte del estado, las basílicas. Hay otros lugares como el Palacio del Santo Oficio, que está pegado a la Santa Sede, pegado a San Pedro, pero está en teoría separado por un parqueo cuyo ancho sería este ancho nada más, que pertenece a Italia, aunque de hecho esté controlado por la Santa Sede. El Palacio del Santo Oficio, donde yo viví, es extraterritorial, pero no con todas, es decir, que no se puede expulsar, no tenemos tributos, no tenemos varias cosas. Y hay varias sedes que tienen en Roma, no voy a entrar en detalles, pero sepan que este mapa indica los varios estatutos que existen. Muchas gracias. La escuela diplomática, por ejemplo, se encuentra al centro de Roma, cerca de del templo ¿cómo se llama este templo que se llamó después Santa María de los Mártires, que era el Panteón. Detrás del Panteón está la Academia Eclesiástica, la Pontificia Academia Eclesiástica. Esta no es extraterritorial, es un edificio que no se puede nacionalizar y que no está sometido a impuestos, a tributos. Para decirles, hay varios estatutos jurídicos que garantizan, no hay conexión territorial, pero no importa, no es eso lo más necesario. Yo lo decía, lo repito, ahora las fronteras están delimitadas por las murallas y una franja de travertino que une los dos hemiciclos de la Plaza San Pedro, que cierran los brazos de la plaza. Además del propio territorio, la jurisdicción vaticana se extiende a otras zonas de Roma y fuera de ella que gozan de derecho de extraterritorialidad. Está también los lugares de donde hay la emisora vaticana de Radio Vaticana, que está fuera de Roma. El Estado de la Ciudad del Vaticano fue constituido por el Tratado de Letrán entre la Santa Sede y el Estado italiano el 11 de febrero de 1929. A la época, como lo dije antes, era Papa Pío XI y presidente del Consejo Italiano, Benito Mussolini, el rey era Vittorio Emanuele III. Dicho acuerdo estableció la personalidad del Vaticano como ente soberano de derecho público internacional. No era un acuerdo privado como quería Italia entre 1871 y 1929. Porque eso no daba ninguna garantía y además no permitía de tener la autonomía necesaria de un Estado independiente, de un ente independiente.
Y su objetivo fue asegurar la Santa Sede en su condición de suprema institución de la Iglesia Católica, lo que ya les dije, la absoluta y visible independencia, garantizándole una soberanía indiscutible también en el campo internacional, como se declara en el preámbulo del Tratado de Letrán. Ahora, explicando unas de las numerosas preguntas. La Iglesia Católica cumple con su misión evangélica a través de las distintas iglesias particulares, como la Iglesia Católica en Guatemala, la Iglesia Católica en México, en El Salvador, en cada país. Y de su gobierno central, que está en Roma, en la Ciudad del Vaticano, constituido por el Sumo Pontífice y por los organismos que coadyuvan con él en el ejercicio de sus responsabilidades para con la Iglesia Universal. Eso es la Santa Sede. Ahora, sea para la Santa Sede, sea para el Estado de la Ciudad del Vaticano, porque el Papa es también soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. Forma de gobierno, monarquía absoluta, electiva. Está elegido el soberano de por vida, puede dar la dimisión como lo hizo Benedicto, no es el primer Papa en la historia que lo hizo. Es un monarca absoluto. Ahora bien, es absoluto, pero no actúa de este modo porque delega. El Sumo Pontífice es el jefe de Estado con poderes plenos, poderes legislativos, ejecutivos y judiciales. Durante el periodo de sede vacante, el colegio de cardenales que fueron creados, se dice creado por un cardenal, es decir, elegidos por los anteriores papas, no decaen solo desde 1971, Papa Pablo VI decidió que después de los 80 años no podían elegir. Eso se puede reformar, no es un problema. Entonces, los cardenales de menos de 80 años sean nombrados por el Papa que había muerto, los papas anteriores, todos pueden ser electores del Papa. Cuando hay sede vacante, cuando ha muerto el Papa, cuando se retira un Papa, como pasó con Benedicto, la función de jefe de Estado está ejercida por el colegio de cardenales. Sin embargo, la función de jefe de Estado no es la función principal del Papa. Su primera función es el de sucesor de San Pedro, obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal. Y es así. Por lo tanto, el ejercicio de los poderes en el Estado de la Ciudad del Vaticano son delegados a otras personas e instituciones. Hubo un tiempo que hubo un gobernador del Estado, que era un príncipe romano. Eso fue entre el 29 y diría los años finales de los 60. Ahora es el presidente del gobernatorado, que es un cardenal, con un consejo. El poder legislativo es ejercitado en nombre del Sumo Pontífice por una comisión integrada por un cardenal presidente y otros cardenales nombrados por un quinquenio. El poder ejecutivo está ejercido por el presidente de la comisión y en esta condición asume el nombre de presidente del gobernatorato. Es coadyuvado por el secretario general, por el vicesecretario general. De él dependen las direcciones y las oficinas centrales en que se encuentra organizado el gobernatorado, o sea, el complejo de organismos a través de los cuales es ejercido dicho poder. Eso por el poder ejecutivo. Según la ley del 21 de noviembre de 1987, número 119, el Poder Judicial cuenta con los siguientes órganos. En esto hablo no de la Santa Sede ni del Estado de la Ciudad del Vaticano. Un juez único, un tribunal, una corte de apelación y una corte de casación, que ejercen sus respectivas tareas en nombre del Sumo Pontífice. Las diversas competencias están reguladas por los códigos de procedimiento civil y penal vigentes en el Estado de la Ciudad del Vaticano. Había una pregunta sobre las cárceles. No existen cárceles permanentes, pero sí, se vio cuando fue el camarero del Papa, que yo conocí lamentablemente, y cuando hay casos especiales, hay como un arresto domiciliar, del cual no salen, pero no hay una cárcel permanente ahora. Muchas veces cuando son ciudadanos italianos o por ejemplo, si un turista roba a otro o hace una agresión en la Basílica de San Pedro, hay un acuerdo que normalmente se entrega a la policía italiana.
No quiere el Estado Ciudad del Vaticano tener problemas de hacer procesos y cosas. Muchas gracias. Sí, dice, existen solamente 3/4 de seguridad cerca del Tribunal de Estado del Vaticano, pero no son muy utilizados. Y la primera vez desde hace muchos años fue el camarero, que además no fue en estos cuartos, fue en un apartamento que era cerca de la gendarmería. Que el Estado del Vaticano tiene 2 fuerzas de seguridad. Tiene la tradicional Guardia Suiza, que desde el 1526, si bien recuerdo, o 17, ejerce la seguridad directa del sumo pontífice. Existía la Gendarmería Pontificia, que fue disuelta por Pablo VI en 1970 y resucitado después. Ahora es el cuerpo de la Gendarmería Vaticana, que ellos más bien ejercen un control más a las afueras, más al límite. Las competencias, a veces hay que decir la verdad, se hurtan un poco entre los dos, pero normalmente en el palacio no hay gendarmería. En donde reside el Santo Padre no hay gendarmería, únicamente la Guardia Suiza Pontificia. Sí, usualmente las detenciones son confiadas a las fuerzas de seguridad italianas que ofrecen servicio en el Vaticano según establecido en los pactos de Letrán. A veces se procede a un arresto domiciliar de los reos, como le acabo de decir. El Estado del Vaticano, bueno, ahora me pone una pequeña cosa que si se les interesa, va a evidenciar que en las cárceles del Vaticano son las menos pobladas del mundo. No se trata de cárceles verdaderas, sino más bien de cuartos de seguridad, que son cuartos chiquitos de 4 por 4 metros, y solo 3, pero eso no duran, porque le digo, el camarero del Papa fue encarcelado, pero no en un cuartico de 4 metros por 4, era un apartamentito. El Estado de la Ciudad del Vaticano posee una bandera propia dividida en 2 campos verticales, uno amarillo junto al asta y otro blanco, en que está representada la tiara pontificia con las llaves cruzadas. Tiara trireño, porque había el reino de Dios, el reino espiritual y el reino temporal. Posee derecho de acuñar su propia moneda, lo que hace, entonces, hubo un problema cuando Italia se puso con el euro. Entonces, a momentos, ¿con qué va a ir la Santa Sede? Va a ir el Estado de la Ciudad del Vaticano, precisamente porque por la moneda es el Estado de la Ciudad del Vaticano, va a ir con el euro, se va a independentizar, se va a ir con el franco suizo. Hubo varias hipótesis a la época. Al final, hubo resistencia, debo decir, en mi país de origen, Francia, que no quería permitir que se cuñara la cara del Papa sobre las monedas. Se superó la cosa. Ahora, hay monedas del Vaticano. En Roma pasa que uno tenga las mismas monedas, hasta los centavos, de euros centavos, que se encuentran del Vaticano. Había más antes cuando la lira vaticana estaba vinculada a la lira italiana. Al pasar al euro hay menos circulación de monedas vaticanas, pero ahora un poquito más porque nos permitieron producir más. Hasta los años 70 teníamos nuestra propia emisora, se cuñaban las monedas en el mismo Vaticano. Ahora por motivos también económicos se hace afuera. Emite sus propios sellos de correos. En el Vaticano se edita un periódico diario, El Observatorio Romano, fundado en 1861. Y desde 1931 funciona una emisora Radio Vaticana que transmite en todo el mundo, programas en diversas lenguas. Actualmente, eso vuelvo atrás, pero es una cosa que no les había dicho, los habitantes del estado ascienden a 900 aproximadamente, de los cuales unos 480 poseen ciudadanía vaticana, mientras que el resto, con residencia temporal o permanente en el estado, no la tienen. Yo la tengo, como les decía antes, la tenía antes de ser nuncio por ser el cuerpo diplomático de la Santa Sede. Viví en el Vaticano con pasaporte de la Santa Sede, pasaporte diplomático, pero muchos viven dentro, que hay gente que trabaja, especialmente sacerdotes religiosas, no tienen la ciudadanía vaticana, pero viven en el Vaticano. No les decía, los pasaportes diplomáticos se consideran que son, yo creo, algo como, somos del servicio diplomático 200
algo como 270 personas. Tenemos, les dije, relaciones diplomáticas con 180 estados, a los cuales se puede añadir la Unión Europea, la Soberana Militar Orden de Malta y la representación permanente del Estado de Palestina, más las organizaciones internacionales. Tenemos misiones diplomáticas en 115 países, 110 países, más con organizaciones internacionales como 6, 7 representaciones, que a veces están vinculadas con la nunciatura en el país. Como ya les le dije antes, todos los cardenales tienen ciudadanía vaticana a vida, igual los nuncios. Los demás diplomáticos de la Santa Sede, consejeros, secretarios, agregados, son los 3 niveles que tenemos. Uno entra como agregado 1 o 2 años, pues secretario de segunda clase por 4 años, secretario de primera clase por 4 años, consejero de segunda clase por 4 años y después consejero de primera clase. Entonces, que hay que hacer el cálculo, son 12, 13 o 14 años antes de ser consejero de primera clase. Y normalmente los nuncios están escogidos entre los consejeros de primera clase. Una cosa que no me han preguntado, pero quiero decirles. Normalmente, los miembros del servicio diplomático vienen escogidos por 3 vías distintas. Son sacerdotes. Y la vía más común es que a Roma saben de un joven sacerdote que ya ha tenido una experiencia pastoral normalmente, tendría capacidad. Entonces, ¿qué hace la Santa Sede? La Secretaría de Estado, que es como el órgano de la presidencia del Consejo, del primer ministro, escribe al obispo del sacerdote que se considera para el servicio diplomático y le pide, ¿usted estaría dispuesto? El obispo dice, sí o no. Luego, el obispo va a ver a la persona a la cual se piensa y le dice, ¿quiere o no quiere? Así es, diría, el más del 75% de los casos. El otro caso es, se pide a los obispos, necesitamos sacerdotes para el servicio diplomático, ustedes propongan. La tercera vía es el mismo obispo que presenta. Es una vía poco utilizada por un motivo muy sencillo. No se quiere que manden los sacerdotes problemáticos y no se quiere tampoco que bajo presión de un sacerdote que tiene ambiciones, el obispo se sienta obligado de mandarlo a Roma. Por eso digo, esta última vía es poco usada. De todos modos, hay una selección previa, hay unas entrevistas antes de que entremos en la academia, y el tiempo de formación dura de 1 a 4 años. Normalmente, todos los que entran en el servicio diplomático de la Santa Sede tienen que tener una licencia en Derecho Canónico, que es el derecho de la Iglesia, y un doctorado. Un doctorado que puede ser en Derecho Canónico, o en Teología, o en Filosofía, o en Patrología, o en varias materias. Normalmente, cualquier miembro del servicio diplomático de la Santa Sede es doctor en una de las materias, o puede ser doctor también en otras materias. Normalmente son materias vinculadas a la enseñanza religiosa. Y luego, la licenciatura en Derecho Canónico, porque es la base del derecho que aplica a los miembros de la Iglesia y que muchas veces hay que resolver a través del conocimiento de ese derecho y poder aconsejar también. Los responsables de los dicasterios, como los ministerios del Papa, que no son cardinales, secretarios, subsecretarios, otros oficiales, tienen ciudadanía vaticana temporal hasta que siguen trabajando por el Vaticano, durante munere, es la expresión consagrada. Los demás funcionarios o empleados no tienen la ciudadanía vaticana y siguen con la ciudadanía de sus países de origen. Bueno, ya les hablé del cuerpo de la Guardia Suiza, 1506, ahora le doy. Antes había una guardia que se llama la Guardia Corsa. Por un tiempo funcionaron las 2 guardias, porque se escogieron de países como Córcega que era semi-independiente, dependía de Génova antes de Pisa, o porque Suiza, porque como eran estados o entes muy pequeños, no había riesgo de injerencias. Eso fue el motivo. Ya les dije que desde el punto de vista del derecho internacional, en el Vaticano es un estado reconocido desde la firma del Tratado de Letrán del 1929.
que tiene los elementos necesarios para ser considerado como Estado, territorio, población y gobierno, a pesar de que, como les dije antes, entre 1871 y 1929 no tenía territorio propio reconocido. Si este es reconocido por todos los estados, participa en organizaciones internacionales, aunque normalmente no somos miembros como Santa Sede, sino solo observador permanente de las Naciones Unidas y de varios otros órganos. Ahora acabamos de entrar en CARICOM, la Comunidad del Caribe, pero como observador. A la OEA también como observadores. Y estamos parte de varios tratados internacionales. Había una pregunta, yo salto una cosa ahora porque hay tantas cosas que preguntaron, que yo trato de ser más completo posible. Los ingresos de la Santa Sede. Hay ingresos que provienen de las iglesias locales de los varios países, que son contributo voluntario de las diócesis, de la feligresía, al funcionamiento de la Santa Sede. Eso es un canon, porque tenemos un libro que se llama el Código de Derecho Canónico, que fue promulgado, renovado en 1984. El primero código que acumula todo es del 1917. Cuando se preparó el código en 1917 no existía un código. Sabemos nosotros que un código generales empezaron especialmente con Napoleón, que fueron un poco la matriz de todo, aunque fueron preparados al tiempo de Luis XV, rey de Francia. Pero los códigos como tal son más recientes. Y la Santa Sede tenía una acumulación de varios reglamentos que desde más o menos, al menos el 1200, 1300, teníamos. El código del 17 no fue innovador. El código del 17 fue una obra de compilación un poco de todo lo que había, de reunir los textos, de ver si había unas cosas antagónicas y de armonizar las cosas y de publicar lo que es el estado global. El código del 84, al revés, fue una revisión, fue una cosa que tenía sus lados innovadores. Eso es importante, que abarca toda la vida de la iglesia, desde el nombramiento de los obispos, el rol del obispo en su diócesis, el gobierno concreto, lo que tiene que hacer un párroco, cómo está nombrado, cómo se mueve, los derechos y los deberes de los fieles en general, el gobierno de la iglesia, el gobierno central, el gobierno diocesano, la cuestión patrimonial, la cuestión del reglamento también de los sacramentos, de los signos, en particular de cómo se debe dar la disciplina de los varios sacramentos. Y por lo tanto hay tribunales que esta vez no son del Estado de Ciudad del Vaticano, que son de la Santa Sede. Ahí tenemos 3 tribunales. Uno que se llama la Penitenciaría Apostólica, que es muy particular, es muy antiguo, tiene, si bien recuerdo, desde 1300 y algo, y es un tribunal que ayuda para juzgar de situaciones particulares muy reservadas, que no tienen que ser públicas, y dar indicaciones. Está vinculado a las consecuencias de pecados. Entonces esto es todo lo que toca al foro interno de las personas. Por ejemplo, si una persona se confiesa de crímenes o cosas especiales, hay que hacer una información sin poner el nombre. Por ejemplo, cuando se trata del aborto consciente de que había no solo un pecado, sino una pena, hay que recorrer, si la persona estaba consciente que había un delito, que recorrer para saber cómo proceder. Cuando hay cosas de asesinato, por ejemplo, o cosas muy graves, entonces se recorre a esta ente, la penitencia apostólica, que indica cómo proceder para que la persona se rehabilite. Eso es el objetivo siempre. También se ocupa de las basílicas, de todas estas cosas un poco especiales, de las indulgencias, es decir, de cómo manifestar a Dios que estamos arrepentidos no solo del pecado, sino de las consecuencias. Si yo mato a alguien, puedo pedir perdón, pero no voy a resucitar a la persona. Las consecuencias de mi acto siguen. Entonces eso hay que ver cómo dar una prueba a Dios de una conversión y no solo de tratar de reparar. El tribunal bien conocido es la Rota Romana. El tribunal de la Rota Romana es un tribunal que se ocupa de casos matrimoniales y un poco patrimoniales también. Según el principio de San Pablo, que dice cuando tienen una lite, no vayan a los tribunales civiles, tratan de acordarse entre ustedes para evitar el escándalo público.
Casos patrimoniales es sobre todo personas muy de profunda fe que no quieren llevar problemas. Por ejemplo, consideran que la parroquia les ha robado un terreno, que el párroco no se ha portado bien, que les ha puesto la cerca de la parroquia en su terreno, que les ha destruido un edificio, no sé qué, y no quieren ir al tribunal civil. Entonces van al tribunal, al foro religioso. O casos, sobre todo son cosas de tipo. Después los casos matrimoniales, cuando una persona considera que su matrimonio no era válido, es su derecho no obtener la nulidad, pero que se haga el proceso. Si yo tengo una duda sobre mi matrimonio, tengo derecho a llevarlo a los tribunales eclesiásticos. No tengo derecho a que me digan que era nulo. Atentos en la palabra, porque muchas veces nos equivocamos. La Iglesia no anula un matrimonio. La Iglesia declara nulo un matrimonio que lo es. Es solo una declaración de nulidad, no es un anular. Es solo jurídicamente, con las pruebas, con el proceso, verificar que de hecho no había matrimonio. No es que anula, pero en el lenguaje común decimos anular, pero no es justo. Es declaración de nulidad. Existía la nulidad, ahora está averiguada, está verificada. Eso es el Tribunal de la Rota Romana. Pues está la Señatura Apostólica, que es un tipo de tribunal de apelación, también un tribunal administrativo, es un tribunal que ve si hay un disfuncionamiento de la justicia, sea al nivel de la diócesis o de un país o al nivel de la Iglesia. Y entonces verifica la calidad de los jueces, es como un tribunal supremo, digamos, de la Señatura Apostólica, que tiene varias cámaras también. Esto me he extendido. Los ingresos referentes al canon, entonces las contribuciones de la diócesis al canon 1271. En el 2012, son las últimas cifras que tengo, eran 22 millones de euros. No es tanto al final. Ingresos que provienen de instituciones, fundaciones y otras entidades. En el 2012 eran 65 millones. Es decir, por ejemplo, una fundación que un bienhechor ha creado a favor de la Iglesia Universal, y los ingresos, los intereses de esta fundación van a la Santa Sede. Los ingresos referentes al óbolo de San Pedro. Eso es, hay unas colectas que se hacen en las parroquias una vez al año, donde se dice eso es el óbolo de San Pedro. Es como, eso lo mando al Santo Padre para que vea utilizarlo mejor para los pobres, para obras de bien. Eso representaba en el 2012 una suma importante porque eran 65.922.637 euros. Es decir, que son, mire que no me equivoco, 65 millones. No, espéreme, sí es eso. Y pues los ingresos de la Pontificia de Obras Misionales, que esto están financiadas esencialmente por donaciones de las obras pontificias nacionales de Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, Bélgica, Francia, Italia, Suiza y España. Son los países que más donan. Y esto está redistribuido a los países que más necesitan. Yo tuve en misión en la India, y que era el país a la época que más recibía. Al año recibía de las obras pontificias misionales 35 millones de dólares. La verdad que en la India los cristianos son 2,5% y los católicos serán 0,7%. Pero hay muchas obras como escuelas, dispensarios, hospitales, que están financiadas a través de estas obras pontificias misionales. Aparte de esos ingresos ordinarios, hay también los ingresos provenientes de los patrimonios de la Santa Sede, edificios, bienes artísticos, museos vaticanos. Eso cuando dice la riqueza del Vaticano, es una riqueza tradicional, es una riqueza histórica. Pero si yo tengo obras de arte en el Vaticano que son extraordinarias, pergamenos, de todo lo que uno quiera, pero aparte de los ingresos de los museos, que son algo, pero todo eso hay que mantenerlo, hay personal para hacer. Es una riqueza, sí es un valor, pero no es negociable. No es que se pueda vender. Y es fácil, a veces la gente dice, bueno, ¿y por qué no lo venden para los pobres? Porque no se puede vender. Primero, porque son cosas que son del patrimonio de todos. Y segundo, porque no va a rendir. Sería un escándalo también provocado, porque son cosas que han sido hechas o donadas para el bien de la Iglesia. Entonces, es un ingreso relativo, porque la cuestión de la entrada de los museos, sí, es una... Le voy a decir globalmente,
lo que ingresa por los museos sirve en gran parte a pagar el personal laico de la Santa Sede. Para decirle una cosa, el señor que está a la entrada, o la señora que está a la entrada de un dicasterio, del ministerio del Papa, que está ahí a su despacho, o a su escritorio, a la entrada, que acoge a las personas, muchas veces gana más que el cardenal jefe de dicasterio, porque es un laico que tiene su familia, es normal. Y hay que pagar para él las cosas italianas, el tipo de seguro social, la jubilación. Así que hay que pensar que la carga de personal laico en el Vaticano es altísima. Y como es un país europeo caro, hay que pensar a los salarios en... Bueno, mucha gente quiere entrar al Vaticano, no tanto por los salarios, sino por la seguridad del empleo. Y es verdad que muy a la italiana, pero hay muchas dinastías de laicos que llevan 3, 4 generaciones trabajando. Bueno, es así, es un hecho, pero también porque hay seguridad de empleo. Se hablaba, si tenemos un PIB, no se puede hablar propiamente de PIB, porque primero la mayor parte de los ingresos no son producidos en el Vaticano, no producimos nada, aparte la cosa de los museos, sino que son contribuciones provenientes de las iglesias particulares de todo el mundo. 2, los ingresos no son destinados solamente al funcionamiento de las instituciones presentes en el Vaticano, que la mayor parte de los ingresos son destinados a iglesias particulares, se reversa afuera, y con especial atención a las iglesias más pobres. Hay iglesias, yo voy a citar un país donde yo estuve, Cuba. Cuba vive al 97%, la iglesia en Cuba vive al 97% de las ayudas que vienen de afuera, de la Iglesia Universal. Porque el nivel de vida es tal que la gente no da nada. No puede. Todo vive de la ayuda exterior. Siempre se pide que haya un ingreso local, un esfuerzo local, pero no es como Guatemala, que la gente da, es generoso. En Cuba no. El 97, debería decir el 98,5 o el 99%, depende del exterior. 3. El Estado de la Ciudad del Vaticano es un Estado atípico, que no es un fin a sí mismo, sino que sirve de base por la misión de Santa Sede, que es el verdadero sujeto de derecho internacional y que tiene la responsabilidad de todos los católicos del mundo entero, que eran 1.272.000.000 en el 2014. Ya les expliqué la diferencia entre Estado de la Ciudad del Vaticano y Santa Sede, que bien claro quede, que el ente internacional como tal es la Santa Sede como órgano supremo de la Iglesia Católica, y que es la Santa Sede con la cual se da relación diplomática. Hay países musulmanes, por ejemplo, que a pesar de saberlo perfectamente, no hablan de la Santa Sede, no hablan de la Anunciatura Apostólica, hablan de la Embajada del Vaticano, pero saben que en realidad no hay relaciones con la Estado de la Ciudad del Vaticano, no existe. Se tienen relaciones con la Santa Sede. Hay una cosa interesante que les cito, que hay un caso, que es la iglesia ismaeliana del Aga Khan. El Aga Khan, que es riquísimo, que es también descendiente de Mahometo, el profeta, como el rey de Marruecos y el rey de Jordania, los ismaelianos son una parte del chiismo. El Aga Khan al inicio de los años 2000, dijo a su comunidad, porque tiene un poder muy grande, que hiciera lobby en países africanos para tener relaciones diplomáticas con los ismaelianos como tal. Yo creo que funcionó en 2 estados nada más, pero es una pequeña paréntesis. Por eso digo que la Santa Sede es atípica, es única. Entonces, ahora los legados, que son los nuncios apostólicos, el Papa les nombra como sus embajadores. Nosotros, nuncios apostólicos, tenemos una doble misión. Somos representantes del Papa, de la Iglesia Universal, hacemos el puente entre la Iglesia Universal y las iglesias locales, entre los obispos y el Papa, entre toda la feligresía y el Papa, y al mismo tiempo tenemos una función por el bien de la Iglesia, también por el bien de la población en la cual estamos mandados, que es, por eso, una misión de embajador ante el Estado. Es una doble misión. Y diría que una depende de la otra. Las relaciones diplomáticas para nosotros son en función de la necesidad de apoyar a la iglesia local, de apoyar a la población local. Como decía antes, como no tenemos intereses económicos, nos resulta a veces más fácil, quizás con menos peso económico para actuar,
pero poder hablar, poder decir cosas que permitan una mejora de la situación de la gente, poder decir, mire, le vamos a apoyar en esta cosa. Es verdad que a través de las ayudas que se reciben de los organismos de educación, que sean escuelas, colegios, dispensarios, hospitales, muchas veces permite en varios lugares del mundo que esto sea un ahorro capital para el Estado. Porque hay que pensar que cuando son instituciones que están gestionadas por religiosas, religiosos, no reciben el salario que una persona laica pudiera tener. Se dice siempre que cuando había monjitas que se ocupaban de hospitales, iban de noche sin hacerse pagar horas suplementarias, que además la gente estaría justamente escandalizada, porque son consagradas, y eso es su misión. Pero si uno piensa y pudiera hacer un poco, recapitular, el ahorro social, económico que representa en un Estado las instituciones de caridad, educación, salud, que están gestionadas por la Iglesia, es muchísimo. En un presupuesto de un Estado es una gran diferencia si tendríamos que incluir esto en el presupuesto general del Estado. Entonces, el nuncio representa al Papa ante las autoridades civiles y, por supuesto, ante las iglesias. Cuando un nuncio llega a un país, primero se pide el gradimiento, el agrément. Entonces, como cualquier embajador, pero la primera visita que un nuncio tiene que hacer cuando llega a un país está acogido por el protocolo, pero la primera visita oficial que tiene que hacer es al presidente de la conferencia episcopal. Luego, a los pocos días, lo recibe el canciller y después, cuando es el tiempo, el presidente de la República. A mí me recibió el presidente en el giro de 8 días por motivos prácticos, como el nuncio en Guatemala, como en casi los países de América Latina, es decano del cuerpo diplomático y para el funcionamiento del cuerpo diplomático. Y por eso que fue recibido rápidamente después de mi llegada. El Papa también recibe a los embajadores, entonces cuando son acreditados a Roma les recibe uno por uno. Cuando no están residentes, la mayoría que no son residentes residen en Berna, en Suiza o en Ginebra, en Londres, esos son la mayoría, o a veces en Bruselas. Entonces para estos que no son residentes, 2 veces al año les recibe el Papa colectivamente, son entre 6 y 12. Yo, como se decía en mi currículum, en mi hoja de vida, que yo trabajé en Roma por 8 años, al inicio cuando volví de Bulgaria en el 2005, me encargaron de 7 países de América Latina, agárrense bien: Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador y Cuba. Bastante, ya Brasil solo es mucho. Luego, por 3 años y medio, yo fui consejero diplomático del primer ministro del Papa, el cardenal secretario de Estado. Y luego, por 3 años, fue lo que se llama el prelado de anticámara del Papa, que también protonotario apostólico de número participantes, bien complicado, éramos solo 7 al mundo. ¿Qué es el prelado de anticámara? Somos 2, nos alternamos o trabajamos juntos en una delegación. Es la persona de protocolo dentro del palacio cuando viene alguien a ver al Papa. El jefe de Estado es recibido por el prefecto, pero la primera dama, toda la otra delegación, un embajador, un primer ministro, lo recibe el prelado con su séquito. Le explica cómo se hace. Es una cosa de protocolo. Introduce al Papa. Y hay todo un protocolo de cómo se hace la visita, cómo se saluda, el tiempo de la visita, los que se puede. Lo interesante es que a veces, cuando se espera, uno conversa con las personas y piensa: ¿usted que puede hablar de esto? Sí, cómo no. Estas cosas son muy, muy concretas. Y como había trabajado con el cardenal secretario de Estado antes, conocía muchos de los temas. Entonces, permitía a veces que se sintieran. La idea es que se sienten bien, se sienten a gusto y salgan de su visita bien, es decir, que con toda la libertad de poder hablar, con toda la libertad de sentirse no impresionados. Es siempre interesante, porque a veces hay jefes de Estado que están impresionados cuando van a ver al Papa. Eso lo pude contar más de una vez. Eso es lo que es el prelado de anticámara, que está como el protocolo en mismo. También con el Papa recibía grupos, estaba a su lado, si ven fotos de un poco de 4 o 5 años atrás, me ven así, estaba a su lado izquierdo, para asesorarlo, ¿no?
Eso para explicarles un poquito lo que hacen los nuncios apostólicos. Entonces, el nuncio apostólico, aparte de este aspecto de las relaciones diplomáticas con el Estado considerado, tiene una de las misiones es, como decía, hacer el vínculo entre la Iglesia Universal y la Iglesia local, hacer llegar al Papa los anhelos, las dificultades, los deseos y hacer también transmitir las instrucciones para tener también el vínculo de la unidad en la Iglesia Universal. Una de las tareas del nuncio es preparar el terreno para el nombramiento de obispos. Cuando hay necesidad de un obispo, o porque muere o porque se jubila, ¿qué se hace? Se hace una consulta, primero con los obispos del país o de la región, y se establece una primera lista de posibles candidatos que espontáneamente dan. Después se consultan a varios órganos de la iglesia, que se llama, uno es el Consejo de los Consultores de cada diócesis, que dicen, este sí, este no, este sí mejor que el otro. Entonces el nuncio, ¿qué hace? Recapitula, hace un informe en el cual pone el pro y el contra, y tiene que buscar, si hay una duda, buscar la verdad, buscar de arreglar, de aclarar si hay una dificultad, y con esto presenta el informe a Roma. El informe llega a la congregación de obispos para la mayoría de los diócesis. Acá en Guatemala tenemos dos circunscripciones eclesiásticas que no son de congregación de obispos, que son zonas misioneras donde falta mucho clero, que son el Vicariato Apostólico de Izabal, el Vicariato Apostólico de Petén. Si no, tenemos en todo el resto del país 13 circunscripciones eclesiásticas, porque acaba de crearse hace un mes y medio la diócesis de San Francisco de Asís de Jutiapa, separada de Jalapa. Esta otra, los dos vicariatos de Izabal y de Petén, dependen de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, reciben más ayudas porque tienen menos recursos humanos y financieros. Entonces eso llega a estas congregaciones romanas donde está estudiado, luego se reúne en la plenaria de esta congregación que está compuesta de obispos, de cardenales, de otras personas, y después se le entrega al Santo Padre que finalmente decide. Eso para explicarles el proceso. No es que es de la cabeza del papa o del nuncio que dice, bueno, me gusta esta persona, le voy a proponer. Eso no es suficiente. Disculpe. Claro, eso es todo con un currículum de la persona, con todo el estudio de dónde viene, de su familia, de su recorrido, de su capacidad de administrativa, porque uno puede ser un buen párroco, no ser necesariamente un buen obispo, de su capacidad financiera, de saber gestionar bien, no solo gobernar, es decir, tratar con las personas, saber dar órdenes, saber gobernar, que funcione la diócesis, saber gestionar bien, y saber relacionarse, porque uno puede ser excelente, pero si tiene un carácter tremendo, no funciona. Puede ser un excelente pastor, pero si es totalmente desordenado en la gestión, será un fracaso. Es decir, que hay que combinar lo mejor. Y bueno, después, hay varios filtros, varias personas que estudian, se escapa algo, siempre hay uno que lo puede ver. Yo le puedo dar todo lo que hace un nuncio, informar la sede apostólica sobre las condiciones en que se encuentran las iglesias particulares y de todo aquello que afecte a la misma vida de la iglesia y al bien de las almas. Prestar ayuda y consejo a los obispos, sin menoscabo del ejercicio de la potestad legítima de estos. Por ejemplo, yo nunca intervino en la vida local. Digo, esto depende de los obispos. Yo les puedo apoyar, les puedo aconsejar. No voy a hablar en nombre de ellos porque acá están presentes los obispos. Quien tiene la jurisdicción son ellos, no soy yo. Yo no dependo de ellos. Cuando estoy en la nunciatura es extraterritorial como misión diplomática y también desde el punto de vista eclesiástico. Cuando en la misa se menciona el obispo, se menciona mi nombre en la nunciatura. Fuera de la nunciatura se nombra primero el obispo del lugar, pero en la nunciatura solo soy yo. Tengo todos los derechos aparte uno. No puedo hacer matrimonio sin licencia del párroco del lugar. Mantener frecuentes relaciones con la conferencia episcopal, con los obispos, el nombramiento de obispos lo acaba de decir, esforzarse eso al nivel más del Estado, que se promueven iniciativas en favor de la paz, del progreso, de la cooperación entre los pueblos, y colaborar con los obispos a fin de que se fomenten las oportunas relaciones entre la Iglesia Católica y otras iglesias o comunidades eclesiales, e incluso religiones no cristianas. Defender justamente con los obispos ante las autoridades estatales todo lo que pertenece a la misión de la Iglesia y de la sede apostólica.
Y bueno, hay veces tenemos mandatos especiales que tenemos que cumplir cuando hay una dificultad particular. Eso yo creo que les da un poco el marco general del funcionamiento de las nunciaturas. Una pregunta que creo se ha hecho sobre la mediación de la Santa Sede en conflictos internacionales. Una cosa interesante porque dice, eso es una premisa que existe, dice, el papado ha estado por encima de los grupos de poder territoriales. En otras religiones no existe una autoridad central como el papado a la que se confiere la posibilidad de recurrir a él ante un conflicto. Como decía al inicio del medioevo, los nuncios, los enviados del Papa, eran para mediar y evitar los conflictos armados, evitar las lides. Y entonces, un caso muy famoso, que es muy interesante porque esta misión de conciliación tuvo lugar cuando la Santa Sede no tenía territorio propio. Entre 1871 y 1929. Hubo varios conflictos, en particular conflictos que eran entre España y Estados Unidos, y conflictos fronterizos entre Argentina y Chile por el canal de Beagle, eso es más reciente, 1979, pero entre España y Alemania por las Islas Marianas en el Pacífico. Intervino la Santa Sede en 1885. ¿Cuál es la condición? Que los dos estados piden a la Santa Sede y que quieren llegar a un acuerdo y respetar la decisión que se toma. Después se intervino también la Santa Sede por la delimitación de fronteras entre Haití y Santo Domingo en 1895. Y también, bueno, otros conflictos más recientes, como decía, el más reciente, muy conocido, fue la resolución del conflicto por el canal de Beagle entre Argentina y Chile. Tuve la suerte de tener el presidente de la academia, que era nuncio, y un nuncio mío, que los dos estaban involucrados en primera persona en estas negociaciones, que fue una cosa, me explicaron uno. Era una cena en Buenos Aires y las autoridades eran el régimen militar. El día siguiente habían planificado declarar la guerra a Chile. Entonces, el nuncio intervino y dije, pero bueno, alguien... bueno, si hay una mediación de la Santa Sede, nosotros suspendemos la decisión. Fue a unas horas. Es interesante ver que este sistema de mediación puede funcionar. Eso para la Santa Sede sí participa varios acuerdos internacionales a varias organizaciones internacionales al mismo tiempo. Eso es un poco lo que quería decir. Hay una cosa más particular que toca directamente la Santa Sede y Guatemala. Las primeras relaciones diplomáticas las tuvimos en 1851, si bien recuerdo, al tiempo de General Rafael Carrera, el Papa siendo a la época Beato Pío IX. Y es interesante porque se concluyó también un concordato a la época. El concordato fue denunciado y las relaciones interrumpidas en 1871, al tiempo de Justo Rufino Barrios. Pero como en 1879, si bien recuerdo, decidió, y vio que era complicado porque había expulsado a todos los religiosos del país, aparte de las hijas de la caridad que se ocupaban de los hospitales, y de unos paulinos ancianos que eran sus capellanes. Y decidió de iniciar la redacción de un concordato, pero nunca fue aprobado por el Congreso. Y solo en 1931 se restablecieron las relaciones diplomáticas sin concordato. La Santa Sede ha firmado en el curso de la historia varios concordatos que se han revisado. Aquí tienen un libro que es como un compendio de los concordatos. Miren que es bien grande. Últimamente diría que desde hace aparte de revisiones de concordatos, como la revisión del Concordato de España, que era el 1953, la revisión del concordato vinculado al Pacto de Letrán del 29 con Italia, últimamente no se han firmado muchos concordatos. Más bien tratados, más bien cambio de cartas, más bien modus vivendi, especialmente, por ejemplo, muy interesante el modus vivendi con el Reino de Marruecos.
Porque el concordato tiene sus exigencias. El concordato tiene que contemplar el estatuto de la persona, es decir, el reconocimiento civil del estatuto religioso, es decir, en el modo especial el matrimonio. No solo que cuál es el estatuto civil que se le da al matrimonio religioso, se le reconoce tal cual. 2, si hay reconocimiento de que el vínculo matrimonial era nulo, la nulidad de matrimonio, ¿tiene efecto civil inmediato? 3, hay casos muy particulares que cuando no hubo consumación del matrimonio, entonces hay una fórmula administrativa con pruebas morales, sobre todo más que físicas, que determinan que como no hubo consumación del matrimonio, no existe. Digo, no es que no existe, que se considera que está disuelto. Eso es el único caso que podemos decir de anulación. Esto está reconocido por el Estado. Estatuto de la persona, por lo tanto, es uno de los aspectos principales. La asistencia en los hospitales, en las escuelas, en las Fuerzas Armadas y de policía, la asistencia espiritual. 3, rol de la Iglesia reconocido, con a veces ventajas por un servicio público, entonces exención de tributos, de todo, en la salud y en la educación. Entonces, para considerar un concordato son muchos elementos, y sobre todo, que sea un acuerdo, tratado internacional, que no se pueda revisar. Le voy a contar, cuando seguía a Brasil, al tiempo del gobierno del presidente Lula, se quiso hacer, hablaban el nuncio de un concordato. Empezamos a estudiar, había una oficina especial de concordatos también. Me das cuenta, pero ¿qué hay en esto? No había estos 3 temas fundamentales. Y sobre todo, en el orden jurídico de Brasil, los tratados internacionales son debajo de las decisiones del Congreso. Entonces la respuesta, no, pero nunca en la historia el Congreso se opuso a un tratado internacional. Sí, pero no hay seguridad jurídica. Y no podemos concluir un tratado que no sea de valor de tratado internacional, perenne, que se puede solo o denunciar abusivamente o si no, revisar con las 2 partes. Entonces era la época, me recuerdo que tuvimos un poco de fuerza, así que no se podía. No se podía llamar esto concordato. Y sobre todo por la falta de seguridad jurídica, porque no podía ser un valor superior a las leyes nacionales, que el tratado internacional no puede ser denunciado por el Congreso del país. Bueno, les he dicho muchas cosas, disculpen el desorden, porque había muchas cosas que yo no quise leer todo, porque si no es un poco aburrido. Les agradezco su paciencia, y ahora si tienen preguntas, como les dijo la licenciada, con mucho gusto voy a tratar de responder. Les digo solo antes de unos libros que he traído, así de Misión de Paz también, una cosa que me interesa personalmente, cuando en el 1917 Papa Benedicto XV quiso hacer una mediación de paz para parar la Primera Guerra Mundial, y él hizo un llamado a los varios estados beligerantes, él les pidió el favor de parar la masacre inútil. Fue muy maltratado por todos los jefes de estados europeos, que los alemanes dijeron que era un papa francés, los italianos que era el bendito XV, los franceses dirán que el papa alemán. Bueno, el único jefe de estado que acogió bien la iniciativa de paz de Papa Benedicto XV del 1 de agosto de 1917 fue el beato emperador de Austria, Carlo, que fue el único que acogió. Yo estudié cuando hice mi licencia en teología con una dominante de historia, eso fue publicado en la revista de Historia Diplomática de Francia, un estudio sobre las reacciones en la prensa católica francesa a la propuesta de paz de Benedicto XV, tremendo. Pero eso solo para, no es que les toca directamente, pero para decirles que las iniciativas de paz eran muy importantes, y después el alumno de Benedicto XV fue Pío XII. El alumno de Pío XII fue Pablo VI, que eran todos diplomáticos. De hecho, en la historia reciente del papado, aparte de Benedicto XV, eran todos diplomáticos.
El primero que no fue diplomático era Juan Pablo I o Juan Pablo II. Pero todos, por casi un siglo, hasta desde el 1914 hasta el 1978, eran todos diplomáticos. Muchas gracias de nuevo. Que es la legislación sobre la organización central de la Iglesia, que es como un compendio de todo lo que hay. Eso es el instrumento que sale, que acaba de publicarse hace 10 días, que es el Anuario Pontificio, donde encuentran parte de historia. Si la universidad no lo tiene, pienso que sería oportuno tenerlo cada año, que tiene todas las estadísticas de la Iglesia, que tiene el personal, las funciones, los teléfonos, todo que necesitan. Esto es el Anquiridion de los Concordatos, este gran libro, esto es en italiano. Esto es una revista italiana que es del 93, que La Ciudad de Dios, y que en parte estudia, y que tiene este mapa interesante, estudia los varios aspectos de la Santa Sede desde el punto de vista internacional. Esto es un gran compendio que fue de un profesor de la Academia Eclesiástica, Historia de la Representación Diplomática de la Santa Sede de las orígenes hasta el inicio del siglo XIX. Y esto es un pequeño ensayo, Relaciones Internacionales entre la Santa Sede y el Estado de Guatemala, por el licenciado José Miguel Caetán Grajeda. Muchas gracias. La cuestión de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba ha sido, digamos, por un deseo común de los dos países, que no querían directamente un contacto. Por motivos ideológicos, era difícil que, después de toda la retórica que se había, no podían. Entonces, diría que para ellos fue muy común, muy cómodo utilizar la posibilidad de ser del puente de la Iglesia. Y eso ha sido el motivo principal, que se contactaron primero en la Santa Sede, a través de la Embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede, la Embajada de Cuba ante la Santa Sede. Es por eso que es importante tener la embajada, Guatemala la tiene también, y por los contactos que se tienen en Roma, por el hecho de que a veces países que no tienen relaciones diplomáticas, estoy pensando por ejemplo a China, Taiwán, tienen contactos por estar en el Vaticano, les interesa mucho a muchos países por esto. Y fue así que empezó la relación, a iniciativa no tanto de la Iglesia en Cuba, sino de los mismos dos estados, Estados Unidos, que tienen interés. Y así fue el inicio de este proceso, que fue al inicio tenido reservado por motivos políticos, por motivos también de, digamos, de imagen. Como les decía, no era impensable que se acercaran directamente. Entonces, fue utilizada la Santa Sede no como mediador, sino como intermediario. Eso es lo que ha pasado. Luego, bueno, siempre la buena disponibilidad, la disposición de la Santa Sede para ayudar, pero ya no entramos en las discusiones. Honestamente, bueno, da un prestigio al Papa, que se dice, bueno, ha sido la persona clave, pero todavía estamos a la espera. De verdad que siempre es deseable que haya buenas relaciones, que las cosas de no dialogar no son nunca buenas. Yo viví en Cuba 2 años y medio, y había desde el tiempo del presidente Carter una oficina de intereses de Estados Unidos, que entre nosotros, aunque no fuese embajada oficial, era la embajada más grande de todas. Y el personal de esta oficina de interés eran con estatuto diplomático. Lo único que tenían restricciones, igual que los diplomáticos cubanos en Washington, restricciones para desplazarse. No podían salir de un rayo, que bien recuerdo, de 30 kilómetros de la capital, de La Habana. Y claro que, bueno, lo que pienso Papa Francisco quiso es que se reanudaran las relaciones, que se hablaran de nuevo. Yo les digo, el 80% de las importaciones alimentarias de Cuba desde hace al menos 15 años vienen de Estados Unidos. El problema fundamental, hasta el cotidiano del Partido Comunista, el Granma, está imprimido sobre papel que viene de Estados Unidos, pero no viene como papel, viene como subproducto de la madera. Bueno, sabemos el pragmatismo de nuestros vecinos, es siempre la misma cosa, pero es interesante que el problema mayor, ¿cuál es? Cuba siempre ha hablado de bloqueo. La Santa Sede nunca utiliza la palabra porque no es un bloqueo, es un embargo. Un embargo limitado a un cierto número de cosas, de productos tipo informático y todo, que de todos modos llegan a Cuba, pero con un costo superior. El problema mayor son los pagamentos y el acceso al crédito internacional. Las importaciones de alimentos de Estados Unidos
tienen que ser pagados al puerto de embarque antes de que salgan. Y eso complica mucho la situación financiera de Cuba. Eso es uno de los motivos que realmente afectan a Cuba. La cuestión financiera que aumenta los precios de las cosas importadas. Eso es una realidad concreta que afecta a la gente. Hacía desde el tiempo de Celestino V, que bien recuerdo, 1298, que no había ocurrido en la iglesia que un papa diera la dimisión. Lo decidió un Papa Benedicto, presentó su dimisión, que es todo su derecho. Nadie le puede limitar. A un papa no se le puede limitar el ejercicio de su poder. No ha pasado en la iglesia fenómenos escandalosos de un papa que estuviese fuera de su cabeza. Yo creo que en la situación actual con papas los más longevos de antes hace que el papa ha considerado necesario dar la dimisión. San Juan Pablo II consideró más veces dar la dimisión, le decidió que no, porque tenía su capacidad intelectual. Benedicto tenía su capacidad intelectual concreta, yo lo veía 4 veces a la semana, pero se daba cuenta que quizás el peso psicológico era demasiado para él. Entonces, cuando uno ya es mayor de edad, el peso psicológico de ciertas decisiones necesarias no le puede asumir uno que tiene ya el cuerpo débil. Eso es, para mí, el motivo principal de lo que hizo Papa Benedicto. Los arzobispos, aquí son 2, los altos Quetzaltenango Totonicapán y Santiago de Guatemala, son obispos como los demás que tienen una jurisdicción en su diócesis y funcionan un poco como un primus inter pares, como uno que es la referencia, que cuando hay dificultades en una diócesis, es la última instancia antes de ir a Roma, es ir al arzobispo. Eso es la función. Entonces, la función del arzobispo metropolitano es mucho más reducida ahora de lo que era al tiempo del medioevo. El tiempo del medioevo era casi el metropolita, una persona que decidía, que casi podía interferir mucho en el nombramiento de los obispos de la provincia. No es el caso, está consultado, pero no es decisivo lo que dice. Y no hay entre los varios arzobispados una jerarquía, un arzobispo igual a otro. Y al nivel de conferencia episcopal, el voto del arzobispo de Los Altos, del arzobispo de Guatemala, no vale más que el voto de otro obispo. La nunciatura apostólica es, antes de que existieran las embajadas, estaba el nuncio, es nuncius enviado. Entonces la embajada, lo decimos para la embajada de la Santa Sede, pero el nombre oficial es nunciatura, Nunciatura, nunciatura apostólica. Y está ahí, como les decía, desde 1931, con nuncio nombrado para Guatemala exactamente desde hace 80 años. Precisamente, creo que fue el 16 de marzo del 36 que vino el primer nuncio a presentar, que era Monsignor Laván, que presentó sus cartas credenciales al general Ubico. La nunciatura en aquel entonces no se encontraba donde está ahora por la zona 9, se encontraba por la zona 1. Antes, no es que no había un tipo de representación de la Santa Sede, era lo que se llama un delegado apostólico. Lo que ocurre cuando no tenemos relaciones diplomáticas o que no permiten que entre uno. Entonces el delegado apostólico tiene una función principalmente eclesial, de vínculo entre el Santo Padre, la Santa Sede y la iglesia local o los feligreses locales. A veces sí tiene un rol para acercarse a las autoridades. ¿Cuáles son los países con los cuales no tenemos relaciones? Es importante que lo sepan. No tenemos relación con China continental. La Santa Sede nunca rompe las relaciones. Pero en 1951 fuimos expulsados de Pekín. Las autoridades de Mao Zedong pusieron el nuncio y su consejero en un tren hacia Hong Kong. Y por eso que tuvimos que ir a Taiwán. No fue una elección nuestra, nos expulsaron. No tenemos relaciones con Corea del Norte. No tenemos relaciones con Brunei. No tenemos relaciones con Maldivas. No tenemos relaciones con Birmania, con Laos, con Vietnam. No tenemos relaciones con Bután. No tenemos relación con Afganistán por la situación, igual la situación de Somalia.
No tenemos relaciones con Mauritania. Yo creo que es todo. Y con Arabia Saudita, por supuesto. Ni con Omán, pero Omán se pudiera arreglar. Y la cuestión fundamental es que la Santa Sede nunca pide las relaciones diplomáticas. Son los estados que piden las relaciones. Y para nosotros la condición mínima es que hay un mínimo de ejercicio libre, no digo de la religión, sino o al menos del culto. Y es por eso que no tenemos relaciones con los países que yo he mencionado. Lo que hablaba de cómo llegan las cosas, bueno, estamos en el sistema, no hay Banco Vaticano, se habla impropiamente, hay lo que se llama el Instituto por las Obras de Religión, creado por iniciativa de Papa Benedicto XV en 1917. ¿Cuál era la idea? Que es la idea de base que yo creo que Papa Francisco quiere retomar a fondo. Cuando se trata de hacer la caridad, estamos obligados a pasar por los sistemas de los bancos internacionales, de los bancos, que cobran intereses, que cobran o que por cuentas depositadas dan más o menos intereses. La idea era de juntar las cosas de las diócesis, de las congregaciones religiosas, para tener una masa más importante y poder negociar gastos menores e intereses más altos a beneficencia de los más necesitados. Eso era la idea de fondo. Después de los tratados de Letrán, en el 29, como hice alusión al hecho de que el Estado italiano, por todo lo que había robado, esa es la realidad, hizo compensaciones financieras en acciones, en obligaciones, en terrenos, en edificios. Y esto había que gestionarlo. Eso fue una de las cosas que se añadió. Y Pío XII, en 1941, hizo un decreto para completar las funciones del Instituto para las Obras de Religión. No es un banco porque no tenemos, sí tenemos dentro del Estado del Vaticano, podemos hacer transacciones, pero todas las transacciones pasan para otros bancos. Y eso es lo que limita, pero estamos tan pequeños que lo que es lo más importante, diría como la frase inglesa, con la expresión inglesa, la conoces, la idea fundamentalmente, porque somos muy pequeños al final por la suma de dinero que se acumulan, la idea era de crear un family office, una cosa en la cual concentramos los saberes para poder negociar con los bancos mejor intereses, rebajar los costos de transferencia. Y es siempre, pienso, la cosa que está al orden del día. Pasó por episodios, por haber sido gestionado por personas que vienen del mundo bancario sin conocer la naturaleza de la iglesia, que es con las mejores intenciones, y empezando a coger dinero que no era el dinero ni de la iglesia ni para la iglesia. Y eso fue la famosa crisis que confiando en un banco italiano fracasado y que hacía especulación, tuvo el fracaso del Banco Ambrosiano, la crisis del instituto, mucha gente que perdió dinero, es esencialmente la iglesia también. Entonces todo esto, y es lo que Papa Francisco está tratando de hacer ahora, retomar esta cosa de base. No necesitamos un banco, necesitamos tener una posibilidad de obtener por la masa de fondo, que es relativamente pequeña, pero bueno, es más que un cliente solo privado, de poder negociar mejores condiciones para poder ayudar más a los que más necesitan en la iglesia. Eso es la cuestión. La situación de la Segunda Guerra Mundial, interesante, porque había un plan de los nazis para secuestrar a Papa Pío XII. Y Pío XII, que lo sabía perfectamente, había dejado escrito en varios lugares que en el caso que no tuviese su libertad de acción por coacción de los nazis, dejaba a los cardenales a donde se pudieran encontrar para elegir un sucesor. Entonces, estaba bien consciente de que hubieran podido limitar. Gracias a Dios, la Santa Sede durante la Segunda Guerra Mundial no fue invadida. Hasta fue gracias a Pío XII que los bombardeos de Roma, que los nazis querían hacer saltar, a retirarse en 1943, querían hacer saltar la ciudad, logró salvarla. Dio la orden Pío XII que en los conventos, en las iglesias, hasta en la misma ciudad del Vaticano, fueran acogidos muchos judíos y refugiados. Yo les puedo decir un testimonio personal. El gran rabino de Roma, que se llamaba Israel Soli, en el 46 se hizo católico con su esposa
y decidió tomar el nombre de pila Eugenio y su esposa Eugenia, que era el nombre de bautizo de Pío XII, Eugenio Pacelli. Interesante. Y luego, la actual embajada de Italia ante la actual nunciatura ante Italia es un lindo palacio con jardín en Roma, que fue regalada por un judío en el 1963. Y yo he visto el testamento de este señor, con muebles muy, muy lindos, en reconocimiento del rol de la Iglesia durante la Segunda Guerra Mundial. Tercera cosa que les cuento es también mi experiencia personal. En los años, inicio de los 90, se hace en Italia la bendición de las casas en tiempo de Cuaresma y de Pascua, y en la vía Condotti, que es como la vía principal de comerciantes más de lujo de Roma, que muchos negocios son de judíos, me decían: entra, padre, puede mendigar por todas partes, nos recordamos de lo que hizo la Iglesia por nosotros. Esos son testimonios personales recientes que indican mucho de la realidad de lo que hizo la Iglesia, y Pío XII en particular. Sepan también que, a pesar de que hay una inscripción negativa en el Yad Vashem en Jerusalén sobre Pío XII, unos cuantos hebreos, un rabino también norteamericano, ha depositado la candidatura de Pío XII al Yad Vashem como justo entre las naciones. Muchas gracias.